Bien, chicos, continuamos. ¿Están ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, Sí, mil profe. disculpas. Mil Profe, tengo disculpas. una... Yo les comenté que me iba a operar a mi papá. Y bueno, estoy acá en Panamá. Ayer salió y estoy atendiéndolo y estoy en mis cosas. Profe, Bien, yo tengo una pequeña pregunta. dígame, claro. NT es el número de moles totales, ¿verdad? NT es el número de moles totales, que sería, o sea, recuerden esto, una solución aquí está formada por soluto más solvente. Entonces, el número de moles totales, que sería el número de moles de la solución, va a ser igual al número de moles de soluto más número de moles de solvente. Un dato importante que se tiene que tener en cuenta, que la suma de la fracción molar del soluto más la fracción molar del solvente debe de dar 1. Esto es importantísimo. ¿Ok? Por ejemplo, miren aquí este ejemplo. Dice, se tienen 2 moles de cloruro de sodio en 6 moles de agua. ¿Quién es el soluto? Cloruro de sodio. ¿Quién es el solvente? Agua. ¿Qué forman ellos? Una solución. Me están pidiendo la fracción molar del soluto. Fracción molar del soluto es lo que me están pidiendo. Para buscar la fracción molar del soluto, ¿qué necesito? Número de moles de soluto entre número de moles totales, que sería el del soluto más del solvente. El problema me está dando los moles de soluto, me está dando los moles de solvente, y si yo sumo los dos, 2 más 6 me da 8. Este es el número de moles totales. Entonces, para sacar la fracción molar del soluto, coloco los moles de soluto, el soluto es cloruro de sodio y dice que tengo 2 moles, y de agua, que es el solvente, tengo 6 moles. Entonces coloco los moles de soluto entre los moles totales, que es la suma de los dos. Si yo saco la fracción molar del agua, que el agua viene siendo el solvente, sería 6, que son los moles de agua entre los moles totales, que son 8. ¿Cuánto da eso, muchachos? 6 entre 8. 0.75. 0,75. Y si yo sumo la fracción molar del soluto más la fracción molar del solvente, me debe de dar 1. El soluto fue 0,25 y solvente 0,75. Me da 1, ¿verdad? ¿Ok? ¿Ok? Bien. Sí, profe. Bueno. Un tema importante también en las soluciones es cuando hablamos de una dilución. Generalmente en los laboratorios, muchachos, nosotros trabajamos con reactivos que están concentrados, tienen concentraciones altas y hay que diluirlos. Recuerden que nosotros antes hablamos del tema soluciones diluidas, concentradas, saturadas, sobresaturadas. Entonces, algunas veces tenemos que diluirla. Cuando esto sucede, se utiliza esta ecuación para hacer las diluciones, ¿ok? Concentración inicial, que es la concentración que tengo al inicio, con el volumen, ¿sí? Inicial va a ser igual a la concentración final por el volumen final. ¿Para qué se utiliza esto? Dos cosas. Yo puedo buscar la concentración final dependiendo de si tengo un volumen que quiero preparar o si yo conozco la concentración que quiero preparar, con esta ecuación yo puedo buscar qué volumen puedo yo preparar con la cantidad que tengo al inicio.
¿sí? Entonces esto se trata de dilución. Esto lo tuvieron que haber visto ustedes en el laboratorio de concentración de soluciones. Y azúcar. Sí, eso es azúcar. Ya hablamos antes de la solubilidad en los líquidos, cuando vimos la figura del agua con el aceite, ¿sí? Hablábamos de líquidos miscibles, les decía yo como ejemplo agua y alcohol que se pueden mezclar, inmiscibles como el agua y el aceite que no se mezclan. Bien, vamos a hablar de las propiedades constitutivas y las coligativas. Nosotros nos interesan las coligativas. Cuando se mezcla un soluto y un solvente forman una solución. Esta mezcla posee propiedades particulares y diferentes a las del soluto y solvente por separado. Vamos a ver, ¿sí? Propiedades de las disoluciones. De acuerdo a la naturaleza química del soluto, las propiedades constitutivas que existen, tenemos entre ellas la densidad, la viscosidad, la conductividad eléctrica. ¿Ok? Nosotros nos dicen que la sal conduce a la corriente eléctrica. Sí, pero la sal conduce a la corriente eléctrica cuando está en disolución, ¿sí? Cuando está disuelta en agua. ¿Por qué? Porque se separan los iones cloruro y los iones sodios y de esta forma, si nosotros agarramos un aparato de conductividad y lo colocamos en esa solución, vamos a ver que se conduce, la corriente eléctrica la conduce, ¿sí? Nosotros decimos, por ejemplo, que el agua también es conductor de la corriente eléctrica. Pero ¿por qué el agua? El agua en sí, el agua H2O, ¿sí? Pura, no conduce la corriente eléctrica. Pero cuando el agua, existen sales disueltas en el agua, entonces ahí es cuando el agua se convierte en un conductor de la corriente eléctrica. ¿Ok? Entonces, estas son algunas propiedades constitutivas que tienen las disoluciones, la viscosidad, densidad, conductividad eléctrica. Pero también existen algunas propiedades que son conocidas como propiedades coligativas. ¿Cuáles son las propiedades coligativas? Dice, son aquellas propiedades que dependen directamente del número de partículas de soluto en la solución y no de la naturaleza de las partículas de soluto. Las constitutivas dependían de la naturaleza de las partículas, ¿ok? Las coligativas van a depender de la cantidad de partículas de soluto que existen en una disolución. Dentro de estas propiedades coligativas vamos a ver el descenso de la presión de vapor, el aumento en el punto de ebullición, la disminución del punto de congelación y la presión osmótica. Presión de vapor. ¿Qué es la presión de vapor? Dice, es una medida del número de moléculas que escapan de la superficie de un líquido por unidad de área, ¿sí? Número de partículas que escapan en la superficie de un líquido por unidad de área. Según esto, hay líquidos volátiles, como el ejemplo de la acetona, el alcohol, que tienen presiones de vapor muy altas. ¿Por qué tienen presiones de vapor muy altas? Porque rápidamente escapan. El número de moléculas que escapan a la superficie es muy alto. Entonces, por eso la presión de vapor es alta. Cuando una sustancia es volátil, tiene una presión de vapor alta.
¿ok? Pasan con facilidad del estado líquido al estado gaseoso. Entonces, cuando los líquidos son no volátiles, tienen presiones de vapor bajas. Ese es el concepto de la presión de vapor. ¿Qué pasa con la presión de vapor de un líquido cuando se le agrega un solvente, un soluto no volátil? Vamos a ver eso. Disminución de la presión de vapor. ¿Ok? Dice, si tengo un líquido, un recipiente cerrado, la fracción gaseosa ejercerá presión sobre la tapa del recipiente, golpeándola y así provocará la condensación. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Cuando nosotros, por ejemplo, calentamos agua, si nosotros le ponemos una tapa a esa agua que estamos calentando, ¿qué va a pasar con las moléculas de agua que están en estado líquido? Empiezan a evaporarse, cambian al estado gaseoso. Pero cuando llegan a la tapa, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Se condensan. Por eso que cuando nosotros destapamos, vemos que la tapa está llena de gotas de agua, ¿sí? Porque ese es el agua que se evaporó y se condensó. Ahí va ocurriendo un equilibrio dinámico. ¿Por qué? Porque el agua vuelve y baja en estado líquido, ¿sí? Vamos a ver la presión de vapor de las sustancias volátiles, ya dijimos, como por ejemplo el caso de la acetona, ¿sí? Las fuerzas de atracción que tienen las moléculas de acetona son muy débiles. ¿Por qué son débiles? Porque pueden escapar directamente, rápidamente, ¿sí? Del estado líquido al estado gaseoso. Tienen fuerzas de atracción débiles, pero tienen presión de vapor alta. ¿Qué pasa con los líquidos que no son volátiles? Los líquidos que no son volátiles tienen fuerzas de atracción muy fuertes, ¿sí? Pero la presión de vapor es muy baja. ¿Por qué? Porque a ellos les cuesta más trabajo, como la fuerza de atracción que existe entre ellos es fuerte, les cuesta más trabajo evaporarse, pasar al estado gaseoso, ¿sí? Entonces, a mayor fuerza de atracción, menor presión de vapor. A menor fuerza de atracción, mayor presión de vapor. Vamos a ver qué pasa cuando le agregamos a un líquido, ¿sí? A un solvente, le agregamos un soluto no volátil. ¿Ok? Dice, este proceso fue estudiado por el francés Raoult y es conocido como la ley de Raoult. Observemos aquí en la primera imagen. Tenemos un solvente puro, el cual vamos a decir que es agua lo que tenemos aquí. Pastillas. Una de cada una. Bien, podemos decir que lo que tenemos, el solvente de la imagen 1, ¿sí? La imagen 1 tenemos agua. Y en la imagen 2 vamos a decir que tenemos agua, pero le agregamos un soluto no volátil, vamos a decir que este es agua y le agregamos cloruro de sodio. ¿Qué sucede con las partículas de cloruro de sodio? Como no son volátiles, ¿sí? Ellas hacen que las moléculas de agua les cueste más trabajo pasar del estado líquido al estado de vapor, ¿sí? Entonces, cuando yo agrego un soluto no volátil a un solvente, la presión de vapor del solvente puro va a disminuir. Por eso se habla de un descenso de la presión de vapor. ¿Sí? Se habla de un descenso de la presión de vapor. Porque el solvente puro tenía una presión de vapor al agregarle el soluto no volátil, en este caso podríamos decir cloruro de sodio, la presión de vapor disminuye.
Le cuesta más trabajo al agua escapar al estado gaseoso cuando tiene un soluto no volátil. La ley de Raoult, ¿sí? Está expresada por la siguiente fórmula, en la cual dice que la adición de un soluto no volátil a un disolvente volátil provocará la disminución de su presión de vapor. Al aumentar la fracción molar del soluto no volátil, la presión de vapor disminuye. Entonces, acá la tenemos. Acá la tenemos. Es la misma que está aquí. Dice, la presión de vapor de una solución diluida de un soluto no volátil y no iónico es igual al producto de la presión de vapor del solvente puro por la fracción molar del solvente. ¿Qué tengo aquí? Esta es la presión de vapor de la solución. Vayan copiando esta ecuación. Presión de vapor del solvente puro multiplicado por la fracción molar del solvente. Entonces, presión de vapor de la solución es igual fracción molar del solvente por la presión del vapor del solvente puro. ¿Recuerdan cuando vimos la ley de Dalton de las presiones parciales? Que hablábamos que cuando recogíamos un gas húmedo, la presión de vapor del agua se daba en tablas. Bueno, igual acá. La presión de vapor del solvente puro los vamos a encontrar en tablas específicas de presiones de vapor. ¿Ok? Quiero recordarles que antes les dije, la suma de la fracción molar del soluto más la fracción molar del solvente es igual a 1. Si de esta fórmula yo despejo fracción molar del solvente es igual a 1 menos la fracción molar del soluto. O sea que si en algún problema yo no puedo calcular la fracción molar del solvente, pero sí puedo calcular la del soluto, esta ecuación yo la puedo poner también así. La presión de vapor de la solución es igual a 1 menos la fracción molar del soluto por la presión de vapor del solvente puro. ¿Ok? Bien. Cuando tenemos mezclas de líquidos, dice, la presión de vapor de la solución va a ser igual a la suma de las presiones parciales de los líquidos que participan en ella. ¿Ok? ¿Ya copiaron? Sí. Vamos a ver un ejemplo para calcular presión de vapor.
A ver, ¿dónde están? Estoy buscando dónde están las tablas de agua. ¿Dónde se encuentran las tablas aquí? en el capítulo 5. Bueno, no, si no ahora la buscamos las vamos a buscar en internet. No. Desayuno, sí. Que se me olvide, estos son los papelitos para la cita. Dice, calcule la presión de vapor de una solución preparada al disolver 82,4 gramos de urea, me dan la masa molar de la urea en 212 mililitros de agua a 35 grados Celsius. Me piden también cuál es la disminución de la presión de vapor. Vamos a hacer este problema. Yo con los problemas de soluciones trato siempre de mis datos siempre les voy a decir cómo los ordeno. Pongo soluto más solvente me da una solución. Me están pidiendo la presión de vapor de la solución. Presión de vapor de la solución preparada al disolver 82,4 gramos de urea, o sea que la urea es mi soluto. ¿Qué cantidad tengo? 82,4 gramos. Y me están dando la masa molar, que es 560, muchachos. Fíjense en el libro, porque luego esto me cambia un poquito. Gramos mol. Voy a fijarme. Oh. Miren, se dan cuenta, la masa de la urea es 60,06, igual a 60,06, y allá me cambió, por eso que les preguntaba, que luego cambia. Cuando paso eso al tablero, no sé por qué, cambia. No es 560, es 60,06. La veía muy grande, 60,06. En 212 mililitros de agua. ¿Quién es el solvente? Agua. 212 mililitros de agua. ¿A qué temperatura? 35 grados Celsius. Y me están pidiendo la disminución. ¿Cuánto disminuyó esa presión de vapor? Para calcular la presión de vapor de la solución, ¿qué necesito? La fórmula que tengo es fracción Profe, una pregunta. Dígame. El dato de 35 grados no se le debe poner al solvente. Es de la solución, es de todo. Todo está a 35 grados, ¿sí? Ah, ok, dale. Ahora vamos a ver por aquí es ese dato. Fracción molar de solvente por la presión de vapor del solvente puro. ¿Quién es el solvente puro en este caso? Es agua. O sea que para sacar la presión de vapor de la solución yo necesito la fracción molar del solvente y la presión de vapor del agua pura, ¿sí?
¿Dónde la voy a encontrar? Bueno, en el problema anterior yo vi que ahí dijeron que en el capítulo 5 del SHAM, pero podemos buscarlo también en Google. Presión de vapor del agua, 35 grados Celsius. ¿Quién me hace el favor de buscarla? $42.2 torr. Ok. Bien. 42.2. Ok. Entonces, presión de vapor de la solución, ya tengo la presión del vapor del solvente puro, ahora tengo que buscar la fracción molar. Para buscar la fracción molar, ¿qué necesito? Número de moles del solvente y número de moles de soluto. ¿Ok? Vamos a sacar el número de moles de soluto, que va a ser igual a la masa entre la masa molar. $82,4 gramos entre 60,06 gramos mol. Gramos y gramos se van. ¿Cuánto da? $1.37. Ok. Ahora el número de moles de solvente sería, ok, no tengo la masa, pero es agua. Y yo sé que la densidad del agua es ¿cuánto? 1 gramo por mililitro. Entonces, si yo de aquí tengo el volumen y tengo la densidad, calculo la masa va a ser igual a 212 gramos, ¿verdad? ¿Sí lo vimos? Sí. Sí, profe. Entonces, la masa, en este caso, que sería 212 gramos, entre la masa molar del agua, yo sé que es 18 gramos mol. ¿Cuánto da? 11.8. Mol. ¿Ok? Ahora sí puedo buscar la fracción molar. Ah, para buscar la fracción molar necesito los moles totales. Podemos buscarlos aquí de una vez. Número de moles totales sería la suma de los dos. 1,37 más 11,8. ¿Cuánto da? 13.17. Entonces, ¿puedo buscar aparte la fracción molar o puedo hacerlo directamente aquí, muchachos? La fracción molar sería 11,8 entre 13,17 multiplicado por la presión de vapor, que es 42,2 torr. ¿Cuánto da la presión? 37.8. ¿Cuánto? 37.8. Si nosotros observamos aquí, la presión de vapor del solvente puro era 42,2 y la de la solución es 37,8. ¿Hubo o no hubo una disminución? Sí hubo. Hubo una disminución. ¿Qué quiere decir? Que al agregarle urea al agua, ¿sí?
las moléculas de agua ya no pudieron escaparse con mayor facilidad al estado gaseoso. Entonces, ahora ya calcule la presión de vapor, fue lo que me pidieron, y luego, ¿cuál es la disminución? Cuando me piden la disminución, vamos a ver la variación de la presión de vapor, y va a estar dada por la presión de vapor del solvente puro menos la presión de vapor de la solución. La variación va a ser igual a 42,2 torr menos 37,8. ¿Cuánto da? 4.4. Entonces, realmente disminuyó 4,4 torr la presión. ¿Ok? ¿Preguntas? Profe, ¿me puede repetir de dónde sacó los 212 gramos del agua o del solvente? Ok, le explico. Densidad es igual a masa sobre volumen, ¿verdad? A mí me están dando el volumen del agua, que es 212, y yo conozco la densidad, que es 1 gramo por mililitro. Despejo masa, y masa es igual a densidad por volumen. La densidad, que es 1 gramo por mililitro, y el volumen, que es 212 mililitros. Mililitro por mililitro se van, 1 por 212 es igual a 212 gramos. Esa es la masa del agua. Ah, ok, gracias, profe. Bien. Bien. ¿No hay más preguntas? Copien la ecuacioncita esta de la variación o del delta, por favor, que creo que no estaban en las diapositivas, ¿sí? Bien. Vamos a ver qué pasa con el punto de ebullición cuando se le agrega un soluto no volátil a un solvente. ¿Qué es el punto de ebullición? Dice, es la temperatura a la cual la presión de vapor se iguala a la presión atmosférica. Eso es el punto de ebullición. Temperatura a la cual la presión de vapor se iguala a la presión atmosférica. ¿Ok? Dice que cuando se agrega un soluto no volátil hay un aumento en el punto de ebullición del solvente. ¿Sí? Vamos a ver. El punto de ebullición es donde las moléculas pasan al estado gaseoso, debido a que la presión del líquido se iguala a la presión del medio, o sea, la presión atmosférica. ¿Sí? Y hay un aumento en ese punto de ebullición. ¿Por qué va a aumentar el punto de ebullición? Ya tenemos claro que la presión de vapor disminuye, ¿verdad? Entonces, al disminuir la presión de vapor, cuando se le agrega ese soluto, ¿qué va a pasar? La temperatura tiene que ser mayor para que ese líquido pueda empezar a escapar al estado de vapor. Por eso hay un aumento en ese punto de ebullición. ¿Cómo se calcula ese aumento o ese delta? Dice que va a ser igual a la temperatura de ebullición de la disolución menos la temperatura de ebullición del solvente puro. Copien, por favor, esa ecuación.
¿La copiaron? Sí, profe. Aquí aparece como TB, también la vamos a encontrar como TE, temperatura de ebullición. Bien. ¿Cómo puedo calcular también esa variación? Esa variación va a ser igual a la constante bulloscópica multiplicada por la molalidad. Esa, como es una constante, la constante bulloscópica, por ser una constante, ¿sí?, la vamos a encontrar también en tablas. Cada sustancia va a tener su constante bulloscópica. Las unidades de esa constante bulloscópica es grados Celsius sobre la molalidad. O sea que la temperatura yo la voy a necesitar expresada en grados Celsius. ¿Ok? Sí, profe. Vamos a ver problema. Que aquí los problemas creo que los hacen mezclados con puntos de congelación. Punto de congelación, punto de aplicar todavía en este caso. Sí, es que los hacen combinados. Permítame buscar uno que sea nada más calcular punto de ebullición. Ajá. Es que la mayoría de los problemas aquí como que casan el punto de ebullición con el de congelación. Quiero uno que sea nada más de punto, ¿no? Ok, vamos a hacer algo. Vamos a hacer uno de acá de los de ejemplo. No, de lo que es la parte nada más de... Dice, calcula el punto de ebullición y punto de congelación. Todavía nosotros no vamos a hacer el punto de congelación porque no lo estamos viendo. De una disolución que contiene, vamos a ordenar los datos, soluto, solvente, solución. Contiene 478 gramos de etilenglicol en
Creo que aquí debería de ser 202 gramos de agua. Me están pidiendo el punto de ebullición de la solución. Es lo que me están pidiendo aquí. Déjenme rectificar el dato del agua. ¿Cuánto es? Es 202. No, en 3.200 gramos de agua. Sí, sí es 3.000. Sí es 3.000, ¿verdad, muchachos? Sí, profe. Ok. 3.200 de agua. Aquí tienen que darnos por acá arriba la masa molar de etilenglicol, 62,01 para no buscarla. Ahí está. No sé por qué no me deja la barra de tareas ahí. ¿Cuánto dije que era la masa molar del etilenglicol? Muchachos. 480 gramos, profe. No, 62,01, la masa molar, la masa molar. 62,01, ¿me acuerdan ahorita? Bien. Y la masa molar sí es de 3.202 gramos de agua. Bien. Para buscar el punto de ebullición de la solución, la ecuación que tengo es variación del punto de ebullición es igual al punto de ebullición de la solución menos el punto de ebullición del solvente puro. ¿Quién es el solvente puro? Agua. ¿Cuál es el punto de ebullición del agua, muchachos? ¿A qué temperatura ebulle el agua? 100 grados Celsius. A los 100 grados. Correcto. 100 grados Celsius. Entonces, tengo el punto, para calcular el punto de ebullición de la solución, tengo el punto de ebullición del solvente puro. Me faltaría la variación del punto de ebullición. ¿Y cómo se calcula la variación? Es igual a la constante bulloscópica del solvente, que en este caso es agua, por la molaridad. ¿Ok? ¿A qué es igual la molaridad? La molaridad es igual a moles de soluto entre kilogramos de solvente. ¿Sí? Así que necesito calcular los moles de soluto y los kilogramos de solvente. No tengo los kilogramos, tengo los gramos. Transformo esto a kilogramos, va a ser igual a 3,202 kilogramos. Ya tengo el solvente y el número de moles, la división, tengo que dividir número de moles de soluto es igual a la masa entre la masa molar. ¿Cuánto da? 7.7. Entonces, la molaridad va a ser igual a 7.7, en este caso sería moles, entre los kilogramos de solvente. ¿Cuántos los kilogramos de solvente? 3,202 kilogramos. $2.4. 2.4 molar. ¿Ok? 2.4 molar. Ahora necesito la constante bulloscópica del agua. ¿Dónde la voy a encontrar? Son tablas específicas para calcular la constante bulloscópica del agua. Vamos a buscarla. Aquí en el chat tienen que estar.
Aquí tenemos agua, punto de congelación 0 grados, constante, esta es crioscópica, punto de ebullición 100 grados Celsius, constante ebullioscópica 0,52 grados Celsius entre la molaridad. ¿La vimos? En la tabla 12.2 están las constantes ebullioscópicas y las crioscópicas también. ¿Sí la vimos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ok. 0,52. ¿Me acuerdan? ¿Cuál era la constante ebullioscópica? 0,52. 0,52. Grados Celsius entre la molaridad. Así que ahora sí puedo encontrar el valor de la variación, la constante ebullioscópica, 0,52 grados Celsius entre la molaridad y la molaridad, que sería 2,4 molar. Molaridad se va. ¿Cuánto me da esa variación? 1.25. Grados Celsius. Entonces, de esta ecuación voy a despejar presión de vapor de la solución va a ser igual a la variación más la presión de vapor del solvente puro. O sea, que va a ser la variación 1,25 grados Celsius más la presión de vapor del solvente puro, que es esta que está aquí, 100 grados Celsius. Eso da 101,25 grados Celsius. O sea que, ¿cuánto aumentó, muchachos, al agregarle la urea? ¿Cuánto aumentó el punto de ebullición del agua? 1.25 grados. 1,25 fue el aumento al agregar el soluto no volátil. ¿Ok? ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta, profe. Diga. Los moles que usted buscó, que le resultaron 2.4, ¿esos moles de dónde salieron? Eso no es moles. O sea, ¿de qué? Esto aquí es molalidad. La ecuación dice que es la variación de la presión, la variación del punto de ebullición o temperatura, muchachos. Muchas veces esto lo van a encontrar también como T. Yo creo que en el libro lo encuentran como T. Aquí ponen punto de ebullición. También lo van a encontrar como delta T. ¿Ok? Se me pasó decirles, delta T. Vamos a ponerle T para no confundirnos con presión. Sí, profe, mucho mejor. Sí, vamos a ponerle T para no confundirlos. La variación de la temperatura de ebullición es igual a la constante ebullioscópica por la molalidad. La molalidad es una de las formas de expresar la concentración de las soluciones, ¿sí? Y la molalidad es moles de soluto entre kilogramos de solvente. Esa es la forma como se calcula. Busqué los moles de soluto, los kilogramos de solvente, aquí están, y busqué la molalidad, ¿ok? Esa M es de molalidad. Listo, profe, ya entendí todo. Ok. Vamos a cambiarlo, muchachos, por temperatura para que no haya confusión, por favor. Temperatura de ebullición.
P es de punto de ebullición, pero temperatura. Bien. Vamos a ver ahora qué sucede con el punto de congelación. ¿Qué es el punto de congelación? Dice, es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido y del sólido son iguales. A dicha temperatura, el líquido se convierte en sólido. Punto de congelación o temperatura, mira que aquí se lo pone, temperatura de congelación, ¿sí? Dice que cuando se agrega un soluto no volátil ocurre un descenso del punto de congelación. Vamos a ver cómo es esto. El punto de congelación de una solución es siempre más bajo que el del solvente puro. Como las moléculas del solvente en una solución están algo separadas entre sí por partículas de soluto, de los que están en el solvente puro, la temperatura de la solución disminuye por debajo del punto de congelación del solvente puro para congelar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se le agrega un soluto no volátil a un líquido, ¿sí? Que pues está cerca del punto de congelación, el líquido va a congelarse a una temperatura menor que la temperatura normal de congelación, ¿sí? Si es un sólido, el sólido va a empezar a fundirse a una temperatura menor que el punto de fusión. ¿Han visto ustedes cuando las personas hacen helados artesanales, de esos helados que venden en carretillas? Ya casi la mayoría las hacen en máquina. Los helados de carretillas que hacían antes, no sé porque ustedes son tan jóvenes. ¿Sí vieron a alguien haciendo este tipo de helados? Haciéndolo no. ¿No? No, profe. ¿Nunca vieron que las carretillas alrededor traían sal, hielo con sal? ¿O no han visto algunas veces que para enhielar le echan sal al hielo? Sí, Sí, profe, eso es sí lo como he visto. para que dure más congelado. Correcto. ¿Por qué? Porque esto hace que el hielo se derrita a una temperatura menor que 0 grados Celsius, ¿sí? Y que el agua se congele a una temperatura menor que 0 grados, ¿sí? En los países donde cae nieve, después que pasan las nevadas, pasan unos camiones regando una sal, creo que es cloruro de potasio lo que agregan, ¿sí? En las calles. ¿Con qué intención? Con que ese hielo se derrita a una temperatura inferior a 0 grados Celsius, ¿sí? Y de esta forma, pues las personas puedan transitar más rápido que si lo dejan allí todo el tiempo sin agregarle nada. ¿Por qué? Porque hay una disminución en la temperatura de fusión del hielo. A temperaturas más bajas el hielo empieza a fundirse, ¿sí? Igual también en estos lugares donde hace frío, ¿qué pasa con el sistema que tienen los autos de enfriamiento? Nosotros sabemos que los autos para enfriarse tienen un sistema de enfriamiento, se les coloca agua en el radiador de los carros, ¿verdad? Entonces, se le agregan aditivos. ¿Para qué? Para que esa agua no congele a 0 grados Celsius. Si esa agua congela a 0 grados Celsius, nosotros sabemos que cuando el agua se congela debido a los puentes de hidrógeno que unen las moléculas de agua, ¿qué hace el agua? Se expande, ¿sí o no? Si nosotros ponemos una botella de agua en el congelador a congelar, ¿qué pasa con la botella? La botella Expande como el que agua, se la hincha. botella se Se agranda. hincha, profe. Ya Cambia de se forma. hincha. Y muchas veces si es de cristal, de vidrio, se rompe.
¿verdad? Se rompe. ¿Por qué? Porque el agua se expande. Entonces, lo mismo sucedería en los carros. Si el agua se congela, ¿qué va a pasar con el sistema de enfriamiento? Se va a expandir y lo va a romper. Entonces, por esa razón se le agregan aditivos. Igual acá, nosotros acá donde las temperaturas son muy altas, ¿qué se le agrega qué aditivo se le agrega al carro? Se le agrega coolant, le llaman, ¿verdad? Coolant. Profe, o ¿Sí? anticongelante. Anticongelante se le llama también, sí, así se llama, anticongelante. Entonces, por esta razón es que pues agregan esto a estos sistemas, ¿sí? Bien, ¿cómo se calcula el descenso? Aquí está la ecuación, variación de la temperatura de congelación es igual a la temperatura de congelación del solvente puro menos la temperatura de congelación de la solución. Y la variación de la temperatura de congelación se calcula con la constante crioscópica. Y antes era constante bulloscópica. Ahora es constante crioscópica por la molalidad. Es M minúscula aquí. Molalidad también. ¿Ok? Aquí tenemos toda la descripción. La constante crioscópica para el agua es 1,86 grados Celsius molar. Para el agua. Cada sustancia tiene una constante crioscópica y ebullioscópica específica. ¿Ya lo copiaron? Sí, profe. Aquí lo tenemos, bueno, es la misma de allá. Miren que aquí aparece delta TF. Acá delta C es lo mismo, temperatura de congelación y acá temperatura de fusión. ¿Sí? El cálculo es el mismo. Vamos a hacer el mismo problema que estábamos haciendo. Ahora vamos a hacerlo. Recuerdan que este decía, calcula el punto de ebullición y el punto de congelación. Ya calculamos el punto de ebullición. Ahora vamos a hacer el otro inciso para calcular el punto de congelación. Necesitamos la molalidad, ya la tenemos. ¿Qué vamos a cambiar aquí? Punto de congelación. Bien, ¿cuál es la temperatura de congelación del agua, muchachos, pura? 0 grados Celsius. 0 grados Celsius, muy bien. Y vamos a calcular la temperatura de congelación de la solución. La variación de la temperatura de congelación es igual a temperatura de congelación del solvente puro menos la temperatura de congelación de la solución. Y la variación de la temperatura de congelación es igual a la constante crioscópica por la molalidad. Si nos vamos a las tablas que vimos en antes, la constante crioscópica para el agua es 1,86 grados Celsius entre la molalidad. Así es que calculo la variación de la temperatura de congelación multiplicando 1,86 grados Celsius sobre la molalidad por la molalidad que ya obtuve. ¿Cuánto da? 4.5. Despejando temperatura de congelación acá.
me va a quedar temperatura de congelación de la solución menos la variación, temperatura de congelación. 0 grados Celsius, la temperatura de congelación del solvente puro, menos 4,5. La temperatura de congelación para agua con etilenglicol es de menos 4,5 grados Celsius. ¿Ok? ¿Lo vimos? Sí, profe. ¿Preguntas? ¿Alguien está grabando la clase? Si me Creo que hacen sí, el favor profe. de grabarla, que me están pidiendo que la grabe, que alguien la sacó, a Isabel la sacó la clase. Sí, Si ya se no está me grabando, equivoco, profe. la están grabando. Ah, perfecto. Profe, eso Ok. ya fue antes, ya recuperé el wifi. ¿Cómo? Y eso fue en antes, ya se arregló. Ay, madre, hasta ahora me di cuenta. Perdón. Bien, ¿no hay preguntas entonces? Dato importante aquí. Hay problemas de este tipo donde me pueden pedir calcular la molaridad, me dan la constante, me dan la variación, me piden calcular molaridad, ¿sí? O me dan la temperatura de congelación de la solución y me piden calcular la molaridad, saco primero mi delta y luego calculo la molaridad. Dentro de la molaridad, recuerden esto, dentro de la molaridad a mí me pueden pedir calcular moles de soluto o kilogramos de solvente. Y como moles de soluto es gramos entre masa molar, puede que me pongan a calcular la masa molar de una solución también. ¿Está claro? De este cuero, de estas ecuaciones se pueden sacar muchas opciones. Como dice el dicho, de este cuero se pueden sacar muchas correas. ¿Sí, chicos? Solo hay que tener en cuenta Sí, los profe. conceptos. Los conceptos. Bien. Quiero revisarlo aquí para que lo vean. A ver si hay algún problema de esto que les digo. Miren, por ejemplo, este problema que está aquí. ¿Sí? Una muestra de 7,85 gramos de un compuesto con una fórmula empírica se disuelve en 301 gramos de benceno. El punto de ebullición de la solución me lo están dando por debajo del punto de congelación de benceno puro, ¿sí? ¿Cuál será la masa molar y la fórmula molecular de este compuesto? ¿Ok? Entonces, como me están dando el punto de congelación de la solución, ¿sí? Yo puedo calcular la molaridad. Saco el delta, calculo la molaridad y una vez que ya yo tengo la molaridad, ¿sí? Y conozco, porque me están dando aquí la cantidad de solvente, que es 301, puedo calcular la masa molar, ¿sí? Ya que una vez que tengo la masa molar, como me dan la fórmula empírica, divido la masa molar entre la masa molar de la fórmula empírica y ya puedo sacar la fórmula molecular del compuesto. O sea, es para que se den cuenta que de este tipo de problemas se puede sacar muchas cosas. ¿Sí? Es el ejemplo 1210 para que lo revisen. ¿Ok, muchachos?
Ok, profe. Ok. Vamos a continuar acá entonces, ahora con lo que es la ósmosis. ¿Qué es la ósmosis? La ósmosis es el movimiento de un disolvente a través de una membrana de permeabilidad selectiva o semipermeable. Si ponemos en contacto dos soluciones de diferentes concentraciones a través de una membrana semipermeable, se produce el paso desde la solución diluida a la más concentrada. ¿Cómo es esto? ¿Qué pasa con nuestra piel cuando estamos mucho tiempo en el agua, en una piscina, en el mar? Y observamos las manos, ¿qué pasa con nuestras manos? Se nos arrugan. Se nos arrugan, ¿verdad? Se nos arrugan. ¿Por qué? La piel es una membrana semipermeable, ¿sí? En nuestra piel ocurre el proceso de ósmosis. Nosotros vemos que nosotros podemos transpirar, ¿verdad? Por nuestra piel. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros, por ejemplo, nos metemos al agua de mar? El agua de mar tiene concentraciones más altas que la que tiene nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo dos soluciones separadas por una membrana semipermeable, ellas tienden a igualar las concentraciones en ambos lados. ¿Qué hace nuestro cuerpo que tiene más baja concentración? Empieza a botar agua. ¿Para qué bota agua? Para tratar de igualar la concentración con el agua del mar. Por eso que cuando una persona pasa mucho tiempo en el mar va a morir por deshidratación. Una persona que queda en el mar por mucho tiempo pues muere por deshidratación. El cuerpo se deshidrata. El cuerpo empieza a soltar agua, a soltar toda el agua para tratar de igualar las concentraciones. ¿Sí? Entonces, eso es lo que es la ósmosis. Este proceso se utiliza para conservar frutas cuando se hace, por ejemplo, mermeladas. Cuando nosotros preparamos una mermelada, colocamos concentraciones altas de azúcares a la fruta, ¿verdad? ¿Qué pasa con la bacteria que tiene la fruta? La bacteria que tiene la fruta empieza a soltar, ¿sí?, agua para igualar esas concentraciones y muere. Por esta razón podemos conservar las frutas a través de las mermeladas, por el proceso de ósmosis. La presión osmótica es la presión que ejerce la solución más concentrada sobre la membrana semipermeable, deteniendo la difusión de disolvente, ¿sí? Entonces, el lugar donde hay mayor concentración trata de detener, ¿sí?, ese paso de solvente, y eso es lo que se conoce como la presión osmótica. Es independiente de la naturaleza del soluto, pero es directamente proporcional a la concentración de la solución. La presión osmótica se representa con la letra pi y es igual a la molaridad por una constante por la temperatura, porque es directamente proporcional a la concentración, a la molaridad. ¿Copiaron la ecuación? Sí. Sí, profe. Dice, las soluciones que se encuentran separadas por una membrana semipermeable se pueden clasificar en isotónicas, hipertónicas e hipotónicas. ¿Cuándo son isotónicas? Cuando se tiene la misma concentración en ambos lados. Por ende, la presión osmótica es la misma, ¿sí? Cuando ya se logran igualar las concentraciones en ambos lados de la membrana, se dice que las soluciones son isotónicas. Se les llama hipertónica cuando tienen mayor concentración. La que tiene mayor concentración se le llama hipertónica, y la que tiene menor concentración hipotónica. O sea que cuando tengo
dos soluciones separadas por una membrana semipermeable, la que tiene mayor concentración se va a llamar hipertónica y la que tiene menor concentración se va a llamar hipotónica. La presión osmótica es la presión requerida para detener la ósmosis. Depende de la temperatura y de la concentración. Entonces, como ya les dije, esta es la ecuación, ¿sí? Presión osmótica es igual a molaridad por la constante por la temperatura. Pero recordemos que molaridad es igual a esto. Número de moles entre volumen de la solución. ¿Y a qué ecuación se parece esa ecuación, muchachos? ¿No le encuentran parecido con nada? A la ley de los gases, profe. A la ecuación del gas ideal, correcto. A la ecuación del gas ideal. Pi, presión osmótica en atmósfera, V, volumen de la solución en líquido, R, constante de los gases ideales, que es la misma, N, número de moles de soluto y T, temperatura en Kelvin. ¿Lo copiaron? Sí, ya. Estoy en eso, profe. ¿Cómo? Estoy terminando, profe. Ok. Ya, profe. Ok. Aquí tenemos un ejemplo de la ósmosis. Tenemos aquí dos soluciones separadas por una membrana semipermeable, ¿sí? Y observemos qué sucede. Esta es un solvente puro, esta es una solución, vemos que vemos un soluto ahí disuelto en un solvente. ¿Y qué sucede? Observen lo que sucede aquí. Aquí están al mismo nivel, se coloca la membrana semipermeable, está separado el solvente puro y aquí hay una solución. ¿Qué sucede luego de un tiempo? El solvente puro, el nivel del solvente puro baja. ¿Por qué? Porque empieza a atravesar la membrana semipermeable. La presión que se ejerce para evitar que esto suceda es lo que conocemos como presión osmótica. ¿Está claro? Es la presión que se ejerce para evitar eso. Ajá, para evitar el flujo del lugar de menor concentración a mayor concentración. O sea, para evitar la ósmosis. Bien. ¿Dónde se aplica la ósmosis? Dicen los organismos vivos, en los glóbulos rojos de la sangre, ¿sí? Cuando los glóbulos rojos, pues cuando viene, la solución es isotónica, igual concentración, miren que esta es la fórmula, esta es la forma ideal como deben de estar los glóbulos rojos cuando existe algún problema, ¿sí? Con la concentración, en la concentración de las células, los glóbulos rojos toman esta forma, ¿sí? Y cuando es hipotónica, cuando la concentración de la solución es menor, los glóbulos rojos se hinchan, provocando pues enfermedades. Aquí nos piden pues calcular la presión osmótica a 25 grados. Vamos a hacerlo de un problema del libro.
Dice, una disolución de 202 mililitros de benceno, o sea que el solvente es benceno, que contiene 2,47 gramos de un polímero orgánico, tiene una presión osmótica, o sea que la presión osmótica de la solución es 8,63 milímetros de mercurio a una temperatura de 21 grados Celsius. Calcular la masa molar del polímero. ¿Ok? Me están pidiendo calcular la masa molar del polímero. Aquí me equivoqué en este dato. Una disolución de 202 mililitros. Esos 202 mililitros son de la solución, dice clarito. Una solución de 202 mililitros. De benceno, la disolución es de benceno, que contiene 2,47 gramos de polímero. Me dan la presión osmótica y me piden calcular la masa molar del polímero. ¿Ok? Bien. Para calcular la masa molar del polímero, en este caso, yo sé que la presión osmótica es igual a la molaridad por la constante de los gases, R por la temperatura. Yo puedo aquí obtener molaridad y de molaridad pudiera sacar la masa molar, pero también puedo hacerlo directamente en la ecuación, sabiendo que la molaridad es igual a los moles entre el volumen de la solución. Número de moles, molaridad, es igual a los moles entre el volumen de la solución. ¿Sí? Pero igual yo sé que el número de moles es igual a ¿qué? A la masa entre la masa molar. O sea que yo puedo decir aquí que el número de moles es igual a la masa por la constante, por la temperatura, entre la masa molar por el volumen de la solución. Y de aquí despejo masa molar y la puedo calcular. Despejando masa molar de esta fórmula me quedaría masa por la constante, por la temperatura, por el volumen, por la presión osmótica. ¿Sí? ¿De cuánto es la masa que tengo? De soluto 2,47. Recuerden que esto es número de moles de soluto, ¿sí? Soluto, y esto es masa de soluto. 2,47 gramos por la constante que es 0,0821 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin. Por la temperatura tengo que transformarlo a Kelvin. Sería 294, muchachos. Sí. 294. 294 Kelvin. Entre el volumen, que tiene que ser el litro, sería 0,202 litros, por la presión osmótica, pero esa presión osmótica tiene que ser en atmósfera. ¿Cuánto da eso?
¿Cuánto da, muchachos? 0.011. Aquí, litros con litros se van, atmósfera con atmósfera, Kelvin con Kelvin, me queda gramos sobre mol. ¿Cuánto da esa masa molar? 3,14 me dio a mí, no sé si esté bien. ¿Cuánto les dio a los demás? No puede ser. ¿A todos les dio así o nadie lo está haciendo? ¿Cómo fue que le dio a mi compañero, profe? ¿A Sí, 10? profe, yo lo estoy haciendo también. Profe, el último número es 294 o 84. 94. Ah, entonces creo que no es la respuesta porque yo puse 84. Déjeme sacar de nuevo para ver cuál es. Sí, me da 3,24, está muy chiquita esa masa. 3,25 redondeado. Ejemplo, 12, 11. Muy chica eso. Mira, da 2,60 por 10 a la 4. Profe, eso es lo que me dio a mí. Sí, ¿verdad? Pero los datos están bien ordenados así como los pusimos. Sí, profe, yo lo acabo de sacar con eso de allí y me daba así. 2, ¿qué? 2,68 me dio a mí, por 10 a la 4. 10 a la 4. Ajá, sí. Correcto. Gramos mol. Lo que pasa es que es un polímero, tiene que ser una molécula grande. Bien. ¿Preguntas, muchachos? De mi parte no, profe. Ok. Si no hay preguntas, entonces voy a pasar lista. El día de mañana, muchachos, yo no me voy a conectar con ustedes, pero ustedes tienen clase asincrónica. A la hora de la clase de química se activa el taller sobre propiedades coligativas para desarrollar en grupo de 3 estudiantes. ¿Ok? Dele, profe. Dale, profe.
Profesora, ¿había pasado lista ya? No, voy a pasar. Ah, ya. Qué bien. ¿Te fuiste? Fui allá otro momentito y entonces, como ya estaba quitando todo el chuzo.